no fuimos nosotros los que lo escogimos a Él, sino que Él fue el que nos escogió a nosotros. Y nos ha escogido, dice, para que los he escogido para que den fruto y para que ese fruto permanezca. Y ese fruto, dice, permanezca, porque dice enseguida, porque mi Padre recibe honor y gloria cuando ustedes dan mucho fruto. ¿Por qué? Cuando dice que para que demos fruto y el fruto del Señor permanezca, porque mi Padre, dice, recibe honor y gloria cuando ustedes dan mucho fruto. O sea que nos llama el Señor a estar con Él, a permanecer con Él, porque dice, no fueron ustedes los que me han escogido, sino que fui yo quien los ha elegido. ¿Y para qué nos ha elegido el Señor? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar frutos, para dar frutos. Pero ¿cómo vamos a dar frutos? Bueno, sí podemos dar frutos, ¿no? Sí podemos, porque si tú tienes un árbol allí en tu yarda y no le pones agua, no lo tienes abandonado, ¿qué pasa con ese fruto? Pues sí, va a dar fruto, pero ¿y cómo van a ser esos frutos? Muchas de las veces malos. Malos. ¿Por qué? Porque no han sido cuidados, no se ha cultivado, no se ha mantenido. Así muchas de las veces sucede con nosotros. Dice el Señor más adelantito, sin mí ustedes no pueden hacer. ¿Qué podemos hacer sin Dios? Nada. No podemos hacer nada. Sin Dios no podemos hacer nada y no podemos ir a ninguna parte. La vida sin Dios no tiene sentido, no tiene propósito. Y cuando, queridos hermanos, nosotros creemos en Dios y nosotros rogamos a Dios, yo no sé si les ha pasado alguna vez que están ustedes pidiéndole a Dios, rogándole a Dios por una necesidad y están rogándole y rogándole y rogándole y parece como si Dios no nos escuchara. ¿Ustedes creen que nos escucha o no? ¿Nos escucha? ¿Sí? Sí. ¿Por qué crees que te escucha? ¿Por qué? Porque Dios es Dios y su oído está atento a nosotros, pero a nosotros nos gustan las cosas así. Había un hombre que iba en un barco, iba en una lancha en el mar. No era un barco pequeño, era un barco grande. Iba de una parte a otra, pero iba en el mar. Y cuando iba en el mar, de pronto, el motor se paró. Y ya no quiso arrancar, ya no quiso avanzar. Y el hombre empezó a meterle la mano, dice, pues no tendrá gasolina, pero aquí me marca que tiene gasolina. Y empezó a moverle y empezó a moverle, ya estaba llegando la tarde y no le encontraba y el barco para nada que arrancaba. Y seguía moviéndole y seguía moviéndole y le llegó la noche. Cuando le llegó la noche se desesperó. Se desesperó, le entró pavor, le entró miedo, le entró terror encontrarse en el océano y sin luz y sin nada. Y entonces se puso a orar, se acordó de Dios. ¿Cuándo es que nos acordamos de Dios? En las dificultades de la vida. Y entonces
oró a Dios y le dice: Señor, sálvame, mándame ayuda. Mira que me he quedado aquí. Por favor, ayúdame. Y terminó de orar y siguió dándole al motor. Se le ocurrió ponerle un poco de gasolina y le puso gasolina por ahí en el carburador y luego le dio a la llave. Pero cuando le dio a la llave, el motor se prendió en fuego. Y luego le agarró fuego al barco, a las garras que estaban por allí, y empezó a arderse el barco. Pero tenía una lancha chiquita y la avienta al mar y se tira también y se queda allí contemplando, y el barco se enciende, pero completamente. Y él de lejos mirando que se estaba quemando el barco y le dice: Señor, te rogué que me salvaras. ¿Y ahora qué voy a hacer en esta lanchita? Pero cuando él estaba contemplando el barco que se estaba quemando, de pronto apareció un barco mucho más grande allí que venía pasando por su lado, y empieza a gritar, y el barco aquel se acerca donde estaba y le dan la mano para que se subiera y se salva. Y dice ¿cómo le llaman al capitán de allí del barco? Dice: gracias a que se quemó tu barco es que te pudimos ver. Y te pudimos salvar. Entonces Dios lo salvó. Dios le mandó la ayuda. Dios lo liberó de la muerte. ¿Y cuándo es que le escuchó? Pero cuando se quemó el barco, ¿qué fue lo que sintió? ¿Seguridad? ¿Qué dijo? Me defraudó, te pedí, me defraudaste, te pedí y me abandonaste. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? ¿A quién más le voy a pedir? Pero luego después viene la mano de Dios y lo sostiene y lo salva de la muerte misma. Queridos hermanos, así sucede siempre en nuestra vida. Cada vez que yo le elevo mi voz a Dios, Dios me escucha y Dios me ayuda. Y en los momentos de tranquilidad, en los momentos cuando está todo bien, en los momentos cuando hay paz en la casa, es cuando más me tengo que agarrar de Dios. Más fuerte tengo que estar en Él. Porque llegarán los días difíciles, y sí van a llegar, y cuando esos días difíciles lleguen, es allí a donde nosotros tenemos que mantenernos firmes y fuertes, porque es la mano de Dios la que nos sostiene y la que nos ayuda en nuestros momentos difíciles. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Pero dice el Señor: sin mí ustedes, dicen, no pueden hacer nada. Y dice el Señor, vamos a leerlo: si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Palabra de Dios. Volvemos a leer verso 7. Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. ¿Cuándo es que podemos pedir lo que nosotros queramos? ¿Pusieron atención o no?
¿Cuándo es que podemos pedir lo que queramos? Cuando seamos fieles a sus enseñanzas. Entonces es cuando podemos pedir lo que queramos. Pero si nuestra vida es una vida que va y viene y solamente cuando me suceden las cosas, entonces vengo a Dios a pedirle, ¿ustedes creen que podemos recibir lo que le pidamos? ¿Sí o no? ¿Por qué la vamos a recibir, hermano? Si nosotros no somos fieles y solamente buscamos a Dios por conveniencia. A lo mejor no está aquí la hermanita, pero hace poco, un mes será por allá. ¿Se acuerdan que oramos por una señora que tenía cáncer? Amén. Y el Señor me dijo, dile a esa señora que está sana de su cáncer. Y se lo dije. Y esa señora confirmó en el hospital que en verdad estaba sana de su cáncer. Amén. Y ella se paró y dio testimonio de la sanación que había hecho el Señor. Pero pregunto, ¿a dónde está? ¿A dónde está la hermana? ¿Ah? Ahí está su hermanita. Bueno, es que a Dios no podemos buscarlo por conveniencia. Si el Señor ha actuado en mi vida, entonces yo tengo que permanecer en Él y tengo que continuar en Él. Dice más arribita, dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí puede dar mucho fruto. Porque sin mí ustedes no pueden hacer. Solamente cuando nosotros nos mantenemos fijos, cuando nos mantenemos unidos a Dios a la vid, solamente entonces podemos nosotros dar frutos. Porque sin Dios no podemos dar frutos. Y muchas de las veces sucede, queridos hermanos, entre las mismas comunidades, que vienen y solo vienen, y cuando no quieren no vienen y venimos, y así llevamos nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar marcada por un propósito en nosotros. Tiene que tener un propósito. Tenemos que tener un compromiso con el Señor. Necesitamos comprometernos en algo. En algo hay que comprometernos, porque eso es lo que nos va a mantener a nosotros firmes en el Señor, comprometidos en algo, sea la adoración nocturna los días lunes, sea de ministros, sea de lectores, sea de usher, sea de en algún ministerio. Necesitamos estar comprometidos, porque si no estamos comprometidos, lo mismo nos da luchar o no luchar. ¿Para qué? ¿Para qué lo hago? De todas formas, nadie ve mi servicio, nadie ve. ¿Por qué? Porque nosotros no nos comprometemos. Solamente comprometidos es que vamos a poder permanecer en Dios y vamos a poder dar frutos. Porque dice, más adelantito aquí, dice del verso 7, porque mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderamente discípulos míos. Palabra de Dios.